El aspecto de Brasil que más seduce a los visitantes es el ambiente natural del país, con su exuberancia arrolladora. Desde las cataratas de Iguazú, las más espectaculares del mundo, hasta la majestuosidad de los ríos de la Amazonia, habitada aún por tribus primitivas, desde los extensos altiplanos del Mato Grosso hasta las estribaciones de las montañas que dominan la bahía de Río, el país impresiona sobre todo por sus características geográficas y naturales. La naturaleza es aquí opulenta, vistosa, desbordante, e incluso se insinúa entre las construcciones de las grandes metrópolis, como si estuviera a la espera de recuperar su predominio absoluto. Las selvas y los ríos de Brasil, con su imponencia, representan una expresión concreta del paraíso perdido, con una naturaleza desbordante que, pese a los daños que ha sufrido por parte del hombre, sigue triunfando. El Corcovado y el Pan de Azúcar son dos de los diversos conos montañosos que marcan el cambiante panorama de Río de Janeiro. Abajo, el caldero en permanente ebullición de la cálida sensualidad tropical. Arriba, la fresca visión de una geografía extraordinaria. Un escenario natural tan maravilloso como este induce por sí solo al culto a la belleza. Y de hecho, Río es la ciudad dedicada al rito de la forma física por excelencia. Una forma que se persigue con obstinada determinación. La imagen clásica de Río de Janeiro está unida indefectiblemente a la playa de Copacabana, el tradicional enclave turístico de la ciudad. Todos los días, decenas de miles de cariocas, como se denomina a los habitantes de Río, llegan de todos los rincones de la ciudad para abarrotar la playa. Desde las primeras horas de la mañana, hay gente haciendo jogging o gimnasia o disponiéndose a celebrar el rito del bronceado. La atmósfera es en parte de feria y en parte de club sofisticado. Vendedores de cometas de papel, bebidas, alfombrillas, toallas y sombreros se mezclan con una multitud de bañistas en cuyas pieles se advierte un completo cromatismo de tonos, desde el rosa al ocre y al marrón oscuro. Se dice que Río constituye la ciudad menos racista del mundo y que Brasil es el país en que se ha conseguido una integración casi completa. Lo cierto es que, si en la playa de Copacabana existe alguna discriminación, no se trata desde luego por el color de la piel, sino por el triunfo de la belleza física. La avenida Atlántica, con sus aceras diseñadas por Burle Marx, es el escaparate de Río. En ella se alzan los grandes hoteles y los restaurantes de lujo. Por ella circulan compactos grupos de automóviles y una juventud que se halla entre las más atractivas del mundo. El Copacabana Palace es una leyenda. Alrededor de uno de los considerados hoteles más lujosos del mundo se había concentrado toda la vida mundana de Río. Sus restaurantes y su casino constituyeron el punto de encuentro de la Dolce Vita hasta el fin de la guerra, en que se prohibieron los juegos de azar en el país. Río es una ciudad alargada que se desliza como una serpiente por una costa sinuosa de notable longitud.
Desde la playa de Copacabana se pasa tras una pequeña ensenada a la mole aislada de la montaña del Pan de Azúcar, de 404 metros de altitud, hasta el que puede llegarse con un teleférico construido por los alemanes a comienzos de siglo y que actualmente ha sido modernizado. Tras un trayecto emocionante, se llega al mirador, desde el que se disfruta de una amplísima vista sobre la bahía de Botafogo y sobre Copacabana. Paralela a la avenida Atlántica, discurre la otra gran avenida del barrio, Nuestra Señora de Copacabana, donde se concentran las galerías de arte, las tiendas más sofisticadas, los bares y los locales nocturnos. En esta galería se exponen exclusivamente esculturas y dibujos naif brasileños, en la actualidad muy valorados a nivel internacional. La mezcla de los distintos grupos étnicos, evidenciada por estas obras, constituye un motivo de orgullo para Brasil, en el que el 40% de la población es mestiza. Esta característica resulta particularmente evidente en Río, auténtico crisol étnico del país que con sus 10 millones de habitantes representa la segunda ciudad en importancia de Brasil después de Sao Paulo. El tráfico de Río, famoso por el caos que impera en él, no altera el buen humor de los cariocas y no parece influir demasiado en el ritmo relajado de la jornada en Copacabana. Mercadillos de fruta y sugerentes zumos alegran al paseante local o al turista a la caza de souvenirs. El Casino Atlántico, en el paseo marítimo de Copacabana, es el centro comercial más famoso de Río. En sus tiendas de antigüedades y en sus galerías de arte, aún puede cerrarse algún buen negocio. Las muñecas que saludan desde los escaparates nos remiten a las escuelas de samba que durante todo el año preparan el gran acontecimiento del carnaval. La eterna espera del próximo carnaval hace que en Río exista siempre una sutil pero explícita sensación de fiesta y que se aproveche cualquier ocasión para lanzarse a bailar. En los bares y los cafés del paseo marítimo se aprovecha una parada para tomar una copa y preparar la velada. Entre pedigüeños, cada vez con más ingenio para atraer la atención, y grupos de bailarines sobre la arena, la jornada de Copacabana va introduciéndose en la noche. En la capoeira, una manifestación entre la lucha y la danza, se requiere una habilidad especial en el uso de los pies como instrumento de ataque. Los restaurantes brasileños reservan al turista un típico festín gastronómico, la churrascaría rodicio. Es lo que nosotros denominaríamos el gran atracón, la gran bouffe, un auténtico atentado a la capacidad de resistencia del comilón más voraz. Se trata de una colosal parrillada de carne que se sirve de las maneras más atractivas a los desprevenidos turistas y a los ya curtidos clientes locales. Por fin, en un mar de luces, bajo un impresionante cielo estrellado, estalla la noche a lo largo del arco perfecto de las bahías de Río.
Discotecas gigantescas, locales nocturnos, bares equívocos, una enorme disposición para los nuevos encuentros y, sobre todo, música a todas horas. La noche de Río se desliza tumultuosa o romántica según el gusto de cada uno, y la mañana siempre llega demasiado pronto. Uno se pregunta cómo y cuándo duermen los habitantes de este río, arrolladores en las largas noches de juerga, pero implacablemente activos al amanecer para practicar sus cotidianos ritos gimnásticos en la playa. Un decrépito y pintoresco tranvía descubierto conduce desde el centro de Río hasta la colina de Santa Teresa, que a comienzos de siglo se había convertido en el barrio residencial de moda. El tranvía recorre el altísimo acueducto Carioca que en otros tiempos llevaba el agua desde las montañas de los alrededores hasta el corazón de la ciudad. Desde las casas y las villas decadentes que aún hoy fascinan por sus estucos, sus esculturas y sus adornos de hierro forjado, se disfruta de una amplia y maravillosa vista sobre los barrios de Lapa y Gloria, situados más abajo. En el siglo XVIII, cuando Río era el principal puerto para el comercio de esclavos, por estas empinadas cuestas, entonces invadidas por la selva, se deslizaban africanos e indios que huían de sus amos. Una de las maravillas de Santa Teresa es la Chácara do Céu, la casita del cielo, que fue la residencia de un rico coleccionista, Castro Maya, y que en la actualidad alberga un pequeño museo de arte moderno. La colección, dedicada sobre todo al arte brasileño de Emiliano di Cavalcanti y Cándido Portinari, incluye también obras de Braque, Matisse, Monet, Degas y Picasso. La bahía de Río fue descubierta el 1 de enero de 1502 por una expedición portuguesa. Los descubridores pensaron que aquella cuenca era la desembocadura de un río y bautizaron el lugar con el nombre de Río de Janeiro, es decir, Río de Enero. El pequeño centro, fundado algunos años después, no adquirió relevancia hasta comienzos del siglo XVIII, cuando la fiebre del oro atrajo a miles de buscadores hacia el centro de Brasil. En 1822, Río se convirtió en la capital de Brasil y siguió siéndolo hasta 1960, año en que la capitalidad fue trasladada a Brasilia, recientemente construida. Aparte de algunos edificios religiosos del siglo XVIII, la mayor parte de las construcciones de la antigua Río se levantaron en el siglo XIX. A pesar del grave estado de abandono, en especial en el barrio de Lapa, estos edificios conservan su gracia decadente con sus colores mediterráneos y sus adornos típicos del repertorio de finales de siglo, que recuerdan San Francisco y Lisboa. Pese a la invasión de las modernas discotecas, las viejas salas de baile de los años 20, las cafieiras, en las que se sigue el compás de los ritmos más tradicionales, sobreviven con dignidad. El forró, contracción de la expresión inglesa for all, para todos, es uno de estos bailes especialmente popular en el noreste de Brasil. Una vez pasado Copacabana y en dirección oeste, en la costa atlántica se abren otras playas maravillosas, las de Ipanema y Leblon, los barrios internacionales de lujo que han sustituido a Copacabana.
Detrás de las compactas hileras de rascacielos a orillas del océano, se extiende la laguna Rodrigo de Freitas, en cuyas riberas continúa la expansión residencial de alto standing. La mole puntiaguda del Corcovado y una serie de colinas menores dominan la laguna. Esta alternancia de montañas de perfil impresionante y de blancas playas oceánicas, de selvas tropicales y de rascacielos bajo el brillante cielo, confieren a Río esta especial e irrepetible fascinación. Pasada la laguna, siguiendo hacia el interior, se encuentra el Parque Nacional de Tijuca, precedido por el Jardín Botánico. Fundado a principios del siglo XIX, el Jardín Botánico alberga una muestra de más de 5.000 especies vegetales procedentes de todas las partes del mundo. La parte más espectacular se encuentra a la entrada del parque, donde en 1842 se plantaron 2 hileras de palmeras que en la actualidad alcanzan una altura excepcional. Este conjunto de rascacielos no existía en la década de los años 50, cuando Ipanema era tan solo una pequeña playa con alguna casita junto a la carretera. El extraordinario crecimiento de Copacabana empujó a sus habitantes más exigentes a buscar espacios menos congestionados y con una naturaleza aún exuberante. Naturalmente, 30 años más tarde, el problema ha surgido de nuevo y así Río ha vuelto a prolongarse hacia el sudoeste, en dirección a Leblon y luego hacia Sao Conrado y la Barra de Tijuca. Sin embargo, Ipanema sigue siendo la playa más elegante de la metrópolis y el indiscutido centro de las tiendas más distinguidas y exclusivas de Sudamérica. Río es la capital de las gemas trabajadas que, dado el bajo coste de la mano de obra local, pueden adquirirse a precios muy interesantes. Brasil es el máximo productor mundial de piedras preciosas, de modo que no sorprende encontrar aquí a 2 de los mayores joyeros del mundo, Jules Sauer y Hans Stern, cuyos escaparates y talleres se han convertido en auténticas atracciones turísticas. En sus locales puede verse cómo los habilísimos artesanos tallan y montan elegantes joyas. Las calles de Ipanema son una ininterrumpida exposición de mercancías. Los mercados de fruta y verdura siguen interfiriendo gravemente el tráfico automovilístico, ya problemático de por sí. Pero constituyen una fiesta tal para la vista y el olfato que hacen olvidar los otros problemas. Además de las frutas que también pueden encontrarse en Europa o en Norteamérica, en Río abundan las especies brasileñas como la fruta do conde y los zapotes, o bien aquellas especialmente exquisitas procedentes de la Amazonia, como los bacuros y los cupuaçu. Una de las atracciones de Ipanema es el mercadillo de objetos de artesanía que desde hace tiempo se conoce como Fiera Hippie. En este lugar siempre suena la música y el ritmo acompaña al turista de un puesto a otro. Aquí fue donde en la década de los años 50 Tom Jobim compuso su famosa canción La chica de Ipanema, lanzando al mundo el ritmo de la bossa nova.
Una piraña recuerda que la selva, con sus aguas secretas y peligrosas, nunca está demasiado lejos de las ciudades de Brasil, y que esta efervescencia humana es el reflejo de una naturaleza incontenible. Ipanema es la rampa de lanzamiento de todas las modas, no solo en Brasil, sino en toda Sudamérica. A menudo, un espectáculo o un grupo lanzado localmente logra imponerse también más allá del continente y convertirse en un gran éxito a nivel mundial, como es el caso de Oba Oba. La samba constituye el ingrediente fundamental de estos espectáculos que unen la fantasía de los trajes a la belleza de bailarinas y bailarines. Los espectáculos de Ipanema tienen algún lejano parentesco con las kermeses de París o de Hollywood. Brasil pone su personal toque picante con una fresca y desinhibida sensualidad. Desde el Corcovado, la geografía de Río se abre como un atlas. A la franja de Leblon e Ipanema le sigue la bahía de Copacabana, e inmediatamente después, Leme y el inconfundible Pan de Azúcar. A continuación, Botafogo y Flamengo, abiertos sobre la bahía de Guanabara, mientras aparecen los rascacielos del centro. En los últimos años, el centro histórico de Río ha sufrido un cambio radical. En la actualidad, con la excepción de alguna iglesia del siglo XVIII o de algún edificio histórico del siglo pasado, la ciudad se presenta como un conjunto de grandes espacios rodeados de rascacielos. Entre los edificios más notables destacan la sede de la Petrobras y la nueva catedral católica en forma de pirámide truncada. 4 enormes vidrieras de colores filtran la luz que penetra en el interior. A pesar de las dimensiones ciclópeas de la obra, que incluso comportó el que hubiera de aplanarse una colina, la iglesia recuerda con melancolía una de aquellas cápsulas espaciales tan de moda en la década de los años 60. Cerca del Largo da Carioca, entre los edificios bajos de la época colonial, vale la pena detenerse en el Bar Luis, una venerable institución decimonónica de Río. Se trata de una cervecería siempre repleta y ruidosa, donde se sirve la clásica comida alemana. Antes de la guerra, era el punto de encuentro de los artistas de Río y de un variopinto surtido de espíritus inquietos e inconformistas. La Plaza 15 de Noviembre conmemora la fecha de la proclamación de la República de Brasil en 1889. En otros tiempos este era el centro neurálgico de la ciudad. Hoy, parcialmente restaurada, ha recuperado gran parte de su antiguo carácter. Entre los edificios más importantes destacan el de los tribunales, el Tribunal y el Palacio Imperial, que fue residencia del gobernador y después del rey portugués durante su exilio, y que en la actualidad alberga un centro cultural. A pocas manzanas de distancia se alza la iglesia de la Candelaria, quizás el monumento religioso más bonito de Río.
Todo el barrio, el más interesante del centro antiguo, es una mezcla de viejos edificios cuidadosamente restaurados y de modernas estructuras de cristal y acero. Una de las construcciones más originales es el edificio Telles, del siglo XVIII, famoso por el arco que une dos calles antiguas. A unos centenares de metros del centro se encuentran Praça Mauá y una de las iglesias más antiguas de Río, el monasterio de São Bento, construido por los benedictinos en el siglo XVII. La iglesia es famosa por la opulencia de su interior, recubierto de oro, y por la riqueza de sus esculturas barrocas. El nombre de Cinelandia procede de los numerosos cines y teatros que en tiempos pasados abundaban en este lugar. Su centro, Praça Floriano, se caracteriza por la presencia del Gran Teatro Municipal que recuerda la Ópera de París. En este teatro actuaron, entre otros, Nijinsky y María Callas. En la misma plaza se hallan también la Biblioteca Nacional y el Museo de Bellas Artes, importante por su colección de pintura brasileña. En el interior del teatro se encuentra una suntuosa sala inspirada en decorados de la antigua Siria, el Café do Teatro, que tiene todo el aspecto de haber sido diseñado para un decorado cinematográfico. No lejos del centro de Río, a medio camino entre los dos aeropuertos, se descubren los enormes pilares del puente de Niterói, que une la City con el centro urbano de Niterói, al otro lado de la bahía de Guanabara. En la zona norte de Río de Janeiro surge el Palacio de São Cristóvão, que la familia real utilizaba en el siglo pasado como residencia campestre y que en la actualidad alberga el Museo Nacional. El palacio está rodeado por un enorme parque salpicado de amplias avenidas, parterres y estanques. Aparte de la danza, la otra pasión nacional es el fútbol, cuyo templo es el Estadio de Maracaná, el mayor del mundo. El aeropuerto Santos Dumont, del que cada 15 minutos parten los vuelos del puente aéreo hacia Sao Paulo, forma parte de un enorme proyecto urbanístico coordinado por el paisajista Burle Marx. El aeropuerto se ha construido sobre el Aterro do Flamengo, un terraplén que se extiende a lo largo de toda la playa de Flamengo. La bahía está dominada por la Iglesia da Gloria, del siglo XVIII, uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura barroca de Brasil. El amplio Parque do Flamengo que Burle Marx proyectó sobre el terraplén es un logrado ejemplo, muchas veces imitado, de integración de un sistema de carreteras en un ajardinamiento urbano. En el parque puede visitarse un lugar muy curioso, el pequeño museo dedicado a Carmen Miranda, la actriz brasileña que durante los años 40 se convirtió en el prototipo hollywoodiense del encanto latinoamericano. La imagen estereotipada de Carmen Miranda se funde con los monumentales sombreros decorados con fruta con los que se exhibía bailando endiabladas zambas.
Después del Parque de Flamengo, se halla la pequeña bahía de Botafogo, repleta de embarcaciones de recreo y dominada por el cono aislado del Pan de Azúcar. Actualmente, el mayor arquitecto de jardines del mundo es Burle Marx, a quien vemos en su casa. Sus realizaciones, que se encuentran sobre todo en América Latina, gozan de fama mundial. Su principal aportación ha consistido en revalorizar la naturaleza selvática, que siempre se había considerado únicamente como un elemento que había que dominar y destruir. Por ello, incluye la flora de la selva tropical en la creación de sus obras, las cuales integran además las experiencias de los parques ingleses con las de los jardines japoneses. También puede atribuirse a Burle Marx el uso de esquemas figurativos del arte abstracto en las espectaculares aceras de Copacabana, en los parterres de los parques de Río y en las terrazas cubiertas de árboles de los rascacielos. Encaramada a la colina, detrás de los rascacielos, aparece la favela de Rocinha, el mayor y más poblado de los barrios humildes de Río. Pasado Leblon, se extiende el nuevo centro de São Conrado con su selecta playa, los deslumbrantes hoteles y los lujosos bloques de apartamentos. En una parte de esta zona se ha conservado su fisonomía antigua. Así puede visitarse Villa Riso, una típica plantación de tipo esclavista cuya residencia principal muestra una cuidadosa visión de la vida de los siglos XVIII y XIX. En los salones de la Fazenda se acumulan obras de arte y valiosos objetos de decoración adquiridos con los beneficios obtenidos del comercio de la caña de azúcar. A medida que vamos alejándonos de Río, se descubren playas no contaminadas como la de Grumari. Por su parte, Prainha es la playa ideal para la práctica del surf. Las dimensiones colosales de Brasil facilita que sus recursos naturales y paisajísticos parezcan ilimitados. En efecto, a pocas decenas de kilómetros de una metrópolis como Río, aún pueden encontrarse zonas de costa selvática apenas alcanzadas por el desarrollo turístico y residencial. Un pintoresco trenecillo conduce hasta la cima del Corcovado, a cerca de 700 metros de altitud. Desde la gran estatua del Cristo Redentor, visible desde cualquier punto de la metrópolis, pueden identificarse los distintos barrios de Río, sus playas y sus bosques, como si frente a los ojos del observador se extendiera un enorme mapa geográfico. Desde São Conrado y el Parque de Tijuca, se pasa a la playa de Leblon y al barrio de Ipanema. Muy pronto aparece la compacta masa blanca de Copacabana, con su bahía apenas curva. La montaña del Pan de Azúcar cierra la playa de Botafogo, mientras que al fondo se distingue la bahía de Guanabara y en primer plano se contempla Flamengo y luego el casco antiguo.
El carnaval es el acontecimiento del año por excelencia. Además de las fiestas y de los bailes por las calles, la fiesta cuenta con su momento oficial, el colosal desfile de las escuelas de samba que tiene lugar en el Sambódromo, un estadio con un aforo de 85.000 localidades que proyectó el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer expresamente para el desfile. Más de 20.000 bailarines y bailarinas que se preparan durante todo el año desfilan en un alucinante conglomerado de trajes, sonidos y pasos de danza ante los ojos de un público entusiasta. La samba y los desfiles del carnaval deben mucho a la influencia de los ex-esclavos africanos que llegaron a Río desde el noroeste a finales del siglo pasado. Pero los desfiles no empezaron a asumir la categoría y las dimensiones que hoy los caracterizan hasta finales de la década de los años 30. Las reglas y los tempos de la manifestación se han convertido en auténticos ritos que requieren una meticulosa y fatigosa preparación, como si se tratara de un espectáculo de Broadway. Tal como dice esta muchacha, samba y carnaval también son una cuestión de orgullo ciudadano. Pessoas bonitas, muita gente linda. Nós vemos agora aqui, aonde eu me orgulho de ser brasileira, porque é lugar imenso, lindo e maravilhoso. Río late de día y de noche, brillante y perezosa, sensual y dinámica, mito consolidado del placer y de la belleza. Aquí viven todas las exageraciones. De ese modo, Río permanece en el recuerdo no tanto como un hecho urbanístico, sino por sus perfumes, sus colores y sus sabores, y por un último y estremecedor acorde de samba suspendido en el aire.